caemos en una paradoja. Conforme los agentes se vuelven mejores, necesitas mejores humanos, no menos sofisticación. Adolfo Valdivieso es cofundador y CTO de Turbo, una fábrica de software AI native que trabaja con startups y pymes en Estados Unidos. Los Globant, los Accenture, sus acciones han caído más del 50%. El mercado está castigando un modelo de negocio que expiró. Tenías que pagar 7 salarios, ahora 5 de esos salarios ya no se justifican. Están reemplazando su SaaS tradicional. Eso los estandarizaba con su mercado. Ahora lo ven como es una forma de ganarle a mi competencia. Son una fábrica de software. Eso suena poco escalable. Ahora tú contratas a un humano y ese humano consigue escalar a 7 veces el output. Es físico, hace Machine Learning desde 2008 y durante su maestría en Stanford se convirtió en el CTO as a Service de sus compañeros de clase. Así nació la idea de Turbo. Tienes una versión muy contraria y optimista para ser alguien que vive en Silicon Valley. Bueno, soy latinoamericano, así que no. Hoy hablamos de por qué. En plena era de los agentes, Adolfo cree que el negocio de las fábricas de software va a crecer más que nunca. Adolfo, quiero empezar con un poquito de tu historia. Sé que varias personas con las que conversé preparando esta entrevista me dicen que te defines a ti mismo como un inventor. Sí. Y tu esposa me contó algo curioso, que es que de niño te regalaron un Nintendo y que en vez de jugar con él como lo haría la mayoría de niños, lo desarmaste. Sí. Y luego te quedaste sin Nintendo porque tus papás te dijeron, no te vamos a comprar un Nintendo más. ¿Siempre fuiste así? Desde que tengo recuerdo. Yo diría que la del Nintendo no fue la peor, quizás, de todas esas. ¿Cuál fue la peor? Creo que cuando tenía 4 o 5 años me regalaron un microscopio para Navidad. Uno de mis tíos, que era como el ingeniero de la familia. Y 2 días después estaba con todos los dedos cortados porque había estado tratando de ver cómo se veía mi sangre en el microscopio. Había cortado las plantas de la abuela, entonces todos me regañaron por eso, pero creo que siempre he tenido como una pasión por descubrir cómo las cosas funcionan. Y creo que en parte es porque siempre me quedo sorprendido por lo simples que al final son, ¿no? O sea, me recuerdo cuando abrí el Super Nintendo y estaba tratando de buscar dónde estaba Mario Bros. Dentro del Super Nintendo y me di cuenta que era bien parecido como cuando abríamos las computadoras. Era como, se veía casi lo mismo, ¿no? Y fue cuando ahí me di cuenta que eso también era una computadora. Qué gracioso. Y después tienes una carrera, digamos, muy de técnico, ¿no? O sea, estudiaste física en la uni, fundaste una startup tú mismo, de la que estábamos hablando antes, fuiste director de AI de otra startup en Perú. Y cuando, digamos, si yo veo tu LinkedIn, lo que hubiera esperado es que te vuelvas en CTO o cofundador de una startup inmediatamente, pero decides tomarte una pausa yendo a Stanford. Que no es, quizás estás en desacuerdo, no es el camino típico de alguien que quiere crecer técnicamente. ¿Por qué tomas ese pausa, ese desvío? Quizás no lo ves así. A lo mejor, ¿qué sentías que te faltaba en tu carrera? Sí. Yo primero, yo desde que tuve las ganas de trabajar en tecnología, que yo creo que fue bien cerca de cuando ya estaba por graduarme de la universidad, que tuve que tomar esta decisión si sigo el mundo de academia y hacer el doctorado y todo esto, o dedicarme básicamente a construir cosas. Para mí era muy claro que yo tenía que llegar a Silicon Valley. O sea, siempre fue como una meta muy clara. ¿Por qué? Todo este mundo de todas las aplicaciones que salían y la concentración de talento que yo veía que había aquí. Y yo veía tanto un tema de densidad de aquí está la gente como más capaz, pero también está la gente con más motivación para hacer esas cosas, ¿no? Entonces esas dos cosas a mí me motivaban mucho de tratar de encontrar más gente así. Y yo me acuerdo alguna vez cuando ya ¿Sentías estaba... que no la encontrabas en Perú? Sí, yo creo que en Latinoamérica siempre cuesta un poco, simplemente porque están como Spurs, ¿no? O sea, están distribuidos, incluso en la misma uni que uno diría es como donde debería haber quizás el máximo de concentración de esa gente. La gran mayoría de gente quiere un buen trabajo y eso es lo que está optimizando su carrera. Hay pocas personas, especialmente en el tiempo en el que yo me estaba graduando, que era como en el 2010, 2011. Todavía eso no era una opción, ¿entiendes? Tu objetivo quizás era más como entrar a una gran empresa, entrar a un banco, entrar a una minera. La idea de voy a comenzar algo, voy a crearlo yo, no era un pensamiento predominante. Entonces sí había esta sensación de como estoy bien solo aquí, ¿no? Ok.
Entonces, para mí siempre fue claro, es como, tengo que llegar a Silicon Valley. Para mí Stanford era como la puerta como oficial para entrar a Silicon Valley, pero igual hubo otras cosas, como por ejemplo, primero fui a Singularity University, entonces esa fue como mi primera introducción a este ambiente. Ujú. Igual yo creo que, por ejemplo, habiendo hecho la uni antes, es como pertenecer a esas organizaciones significa algo. Ujú. ¿Entiendes? Ser de la uni significa cierto nivel de esfuerzo, representa algo dentro de ti y yo siempre he creído que lugares como Stanford representan algo, ¿no? Y te Ujú. hacen creer en ciertas cosas. Entonces no quería morirme sin como vivir eso. ¿Le recomendarías a más gente técnica hacerlo? Gente que quizás aspira a ser un gran CTO hacerlo. Sí, 100%. Yo creo que yo hice el MBA, ¿no? Entonces, para mí siempre fue un debate entre qué estudiar. Para mí era claro que tenía que ser Stanford. Era una duda qué era lo que tenía que hacer. Pero igual llevaste un montón de Eh, clases de AI. y había llevado muchas clases de Stanford antes. Yo llegué a llevar, por ejemplo, la clase original de Coursera de Andrew Ng en 2011, Machine Learning. Eh, pero para mí, el decidir ir al MBA fue una optimización por como conocer más gente. La principal razón y en el timing de ir a Stanford fue, yo quiero comenzar algo. Ya. Entonces para mí era, quiero ir al MBA para conocer a gente brillante, que es diferente a mí, que tiene otros skills. Entonces me pareció que después, especialmente de haber trabajado en una empresa que fue fundada dentro de Stanford, que ahí iba a encontrar ese tipo de perfiles diversos que podrían ser complementarios con el mío y podríamos crear un gran equipo, ¿no? Ujú. Ahora, después pasa algo gracioso, que es que dicen, o sea, yo le he puesto este nombre, que es que te volviste el Stanford del CTO as a Service de toda tu clase, ¿no? Porque mucha gente o muchos de tus compañeros de clase te buscaban para que los ayudes con sus pues MVPs, ¿no? Sí, O sí, primeras sí. versiones de los productos. Y muchas personas querían que seas su CTO, ¿no? Sí. Eh, Primero, ¿por qué lo hacías? Y sobre todo, ¿cómo eso da forma a la idea de Turbo, de lo que estás Sí. trabajando hoy? Primero, ¿por qué lo hacía? Uno, porque me parece súper divertido. Ujú. Estaba en la universidad, entonces tenía mucho tiempo libre para como explorar cosas. Yo siempre digo que nosotros somos la clase más afortunada de Stanford porque llegamos en septiembre del 2022 y en noviembre del 2022 lanzó ChatGPT, así que es como tuvimos un montón de tiempo para Para construir explorar. cosas y para explorar y para conocer cosas cuando no había playbook, ¿no? Exacto. Entonces, para mí, que siempre me encantó construir cosas, el costo de construir cosas había caído dramáticamente para mí. Pero yo igual veía como muchos de mis compañeros que conocían industrias que yo no conocía, conocían problemas que yo no conocía y que tenían una motivación muy grande para construir soluciones encima de eso, pero se quedaban parados como por como un montón de decisiones técnicas que no tenían ni idea de cómo tomar, ¿no? O sea, todos teníamos acceso a ChatGPT y a las primeras versiones de muchos LLMs, pero es como, había muchas como unknowns para ellos que, o sea, por un lado yo me sentía como un poco la responsabilidad de como tengo que empujarlos Ujú. como un poquito para que como den ese primer paso. Y segundo, porque yo lo veía como una oportunidad de encontrar esa gente con la que yo quería trabajar, ¿no? Y yo creo que esa experiencia de estar, por ejemplo, en Stanford y darte cuenta que incluso gente que tiene como tanta inteligencia, habilidades, network, etcétera, igual sus ideas se mueren como antes de ver el mercado. Para mí era como alucinante, ¿no? Estamos en el corazón de Silicon Valley y como las ideas se mueren sin que sean probadas. Ujú. Y eso era muy claro. Llevamos una clase como famosa de Stanford que se llama Startup Garage. Ujú. Y ahí nosotros estábamos haciendo coding agents y todo el mundo nos decía, la gran mayoría de los estudiantes eran no técnicos, nos decía, oye, ¿puedo usar tu coding agent para construir mi producto? Y era como, no, 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 tienes que usarlo tu ingeniero. Y era como, ¿en verdad tiene que usarlo el ingeniero? Es como, Y en ese momento no existía Coding Agent como concepto no. todavía. O sea, yo Eso fue diría, en eso es 2023. 2023, sí. Habíamos empezado a construir algunas cosas, no recuerdo si ya le poníamos el nombre agent o no, pero básicamente eran cosas que escribían código para ti. Te ayudan a planificar cosas, te ayudaban a escribir parte del código, pero era desde una perspectiva bien técnica, porque era un producto para mí mismo, ¿no? Ya.
Pero nos dimos cuenta, en ese tiempo nos pareció una cosa como bastante sorprendente, que era como la percepción de valor de generar código para una persona técnica había caído. Entonces, el generar código era barato para una persona no técnica, pero para una persona técnica todavía había una barrera de entrada gigante, ¿no? Y ahí es donde empezamos a explorar ese espacio. Ahora, algo curioso es un amigo en común, Andrés Benavides, me dijo que te conoce desde 2014 Sí. y que ya en ese momento le hablabas de inteligencia artificial. Y lo más sorprendente es que ya en 2014 pensabas que los programadores en el futuro no iban a tener que programar. ¿Cómo la tenías tan clara? Primero, yo debo haber comenzado a hacer Machine Learning en ese tiempo, lo llamamos más así, desde más o menos el 2008. Y era visto más como un toolkit, ¿no? Era visto como, tengo este problema que no tengo idea de cómo escribir código para resolver, pero tengo datos que son confiables porque, no sé, por ejemplo, en física hacíamos algo en laboratorio y podemos recolectar información de, no sé, esta molécula sí nos daba este resultado y esta otra molécula no nos daba este resultado. Y, no sé, haciendo una simulación podríamos definir qué moléculas sí podían dar buenos resultados o no. ¿Cómo escribiríamos un código que nos permita tomar esa decisión correctamente? No teníamos idea, pero tú podías entrenar pequeños modelos que funcionaban. Esa era como la parte sorprendente. A mí la cosa que siempre me dejó impresionado, que era como, no tengo idea cómo esto funciona, pero funciona. ¿Entiendes? Entonces, para mí era muy claro algo que después Andrés Carpati definió como Software 2.0, que era en el futuro, que ya es... Un spec-based. Ahorita ya es medio como en el pasado. Yo diría que ese es como el Software 3.0. El Software 2.0 es, no vamos a escribir código, vamos a crear datos que nos van a permitir que creemos modelos que hacen cosas que no sabríamos cómo programar. Entonces, mi visión en ese entonces no es que me imaginara como tan claramente que íbamos a acabar en este mundo en donde tú escribes como un spec y eso te genera el código. A pesar de que hice algunos proyectos, por ejemplo, de generación de poesía, utilizando, en ese tiempo eran modelos de generación de, como parecido a como ahora hacemos Next Token Prediction, este era como Next Character Prediction. Entonces, literalmente aprendí a escribir letra por letra y aprendí a como hacer puntuación, etc. Y eso fue, yo creo que para mí lo que como me dio mucha claridad de, en algún momento, como toda esta forma en la que nosotros estamos escribiendo código va a cambiar. O sea, y la idea era más importante que cómo que el código que construyo es saber hacia dónde quiero ir y un modelo eventualmente me va a llevar con el código para llegar a esa respuesta. Sí, es que íbamos a crear mecanismos para extraer como la estructura que está dentro de los datos. Eso para mí era claro, que es como, yo puedo ver esto en un experimento y si consigo esos datos, puedo conseguir algo que extraiga, que infiera esa relación que para mí es imposible de escribir. ¿Entiendes? Ahora sí, hablemos de Coding Agents y quiero empezar ubicándonos en el mapa, porque obviamente ya no es como en 2008, ¿no? o hace 3 años en Stanford, donde no existía el concepto de Coding Agents, ya es, creo, oficialmente el mercado, al menos para startups o de software más grande del mundo, ¿no? Y al menos mi sensación es que un Codex, un Cloud Code, un Cursor son más un soporte del developer, un Devin, un Factory somos un agente, como tal, un desarrollador, ¿no? Propiamente dicho. Y a la vez siguen existiendo las fábricas de software o las dev shops, ¿no? Que hacen desarrollo de software tradicional y te cobran por horas con personas, etc. ¿Dónde se ubica Turbo en ese mapa? Yo diría que, primero, nosotros donde vemos la verdadera oportunidad es en como reentender cómo funcionan las organizaciones, ¿no? Una cosa que siempre decimos internamente dentro de Turbo es nosotros estamos construyendo un mejor equipo, no una mejor herramienta, ¿no? Ok. Como tú dices, muchas de estas herramientas funcionan como una extensión, amplificación de un individuo. Y lo que nosotros creemos que es el cambio más intrínseco es un cambio de cómo hacemos colaboración en un mundo en donde parte del trabajo es ejecutado por agentes, ¿no? Como tú entenderás, cualquier trabajo complejo, la parte más difícil, una vez que resuelves como la parte ejecutiva, es entender claramente qué es lo que tienes que conseguir, lograr alignment, lograr como
un consenso acerca de qué es lo que tiene que suceder y ya luego eso se puede ejecutar, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros vemos como la verdadera oportunidad en crear como todo ese sistema que permite operar este nuevo tipo de organizaciones, en donde tú puedes empezar a ver, ¿no? O sea, todo el mundo está repensando cómo las organizaciones se van a construir en un mundo en donde 0% del código es escrito por humanos, ¿no? Ujú. Y yo diría que es como la gran diferencia de como lo que yo veo que nosotros estamos construyendo en Turbo. Son principalmente tres cosas. Que la primera es que, por ejemplo, tú necesitas algo que asuma la responsabilidad, ¿no? Necesitas algo que es como, se hace esto, estas fueron las decisiones que fueron tomadas, estas fueron las consecuencias de decisiones. Si son positivas, es mi responsabilidad. Si no son positivas, también es mi responsabilidad. El segundo es que entiendan realmente el intent de los humanos. Los humanos somos muy malos comunicando con claridad lo que queremos lograr. Ujú. Y para los agentes, si ellos no lo pueden leer e interpretar, van a llenar esos gaps con ruido, Ajá. ¿no? Entonces, yo creo que esas son como las principales diferencias de donde yo veo Turbo versus, por ejemplo, cualquiera de estas otras soluciones. Ahora, en la práctica, ¿por qué un cliente paga por Turbo? Eh, me pregunto, ¿en reemplazo de un Cloud Code o para acompañar, además de lo que pagaría por un Cloud Code? Tú pagas porque quieres el trabajo realizado. Esa es creo que la principal. Es el leap por encima de tener una herramienta a tener la confianza de vas a tener como progreso constante hacia tus metas y objetivos de empresa, ¿no? Ujú. Yo creo que cualquiera de estas herramientas igual necesitan un operario humano actualmente para poder ayudar a alguien a llegar a las cosas que quiere llegar como empresa. Ok. Entonces, lo que nosotros entendimos era que no hay una forma de automatizar ese proceso todavía. La tecnología que existe actualmente no nos va a permitir llegar a ese mundo en donde las cosas suceden de una manera fully autonomous y al mismo tiempo estás satisfecho con el resultado final. ¿Entiendes? Ajá. Como vivimos en el mundo en donde siempre tienes que tomar como un compromise entre esas dos cosas. Y es por eso que decidimos como crear esta solución que combina ambos para en verdad entregarte lo que necesitas, que es progreso para tu empresa. Ahora, mucha gente en Silicon Valley está apostando lo contrario. ¿No? Que la tecnología está progresando tal que en los próximos meses o pocos años el humano no va a ser necesario. Si tomas ese camino de producto, ¿no estás shorteando el futuro? Bueno, creo que es una perspectiva interesante. Ujú. Yo sí creo que somos como un poquito contrarian en ese lado. Ujú. Y internamente en Turbo nosotros creemos que vivimos en una paradoja. Y eso lo vivimos empíricamente, que es conforme los agentes se vuelven mejores, necesitas mejores humanos para detectar los problemas que estos agentes generan y para solucionarlos. Es como trabajar con mejores agentes requiere más sofisticación, no menos sofisticación. Eso no significa que el rol del humano desaparece, sino que requieres humanos más power, básicamente. Sí, y es por eso que nuestra apuesta va por el lado de nosotros creemos que, o sea, si todo el mundo va a tener estos tools, eso va a crear como un playing field que va a ser como plano para todo el mundo, Ajá. ¿no? Y tú tienes que pensar cuál es el recurso escaso que tú puedes conseguir, ¿no? Y para nosotros el top 1% de las personas, el top 1% de las personas más talentosas van a ser ese recurso escaso. Esas personas que pueden crear ese alfa para las empresas, traer ideas, traer estrategias, traer procesos que los agentes por sí solos no van a conseguir, ¿no? Entonces, para nosotros esa es como nuestra apuesta. Y esto está curiosamente apoyado por dos estudios científicos que para nosotros son fundamentales. El primero es de Meter, Ujú. que es para mí quizás la gráfica más importante como de todo lo que ha venido sucediendo los 2 últimos años. Si tú ves la gráfica de Meter, ellos miden la longitud o el tiempo que demora de tareas que los agentes logran completar equivalentes a lo que un humano completaría, ¿no? Por ejemplo, actualmente Opus o Mitos logran completar tareas que a un humano le tomarían 12 o 16 horas completar. Ujú. Pero el dato clave ahí es que eso es con 50% de éxito. Es Ya. decir, 50% de las veces el agente logra completar esa tarea. Si tú bajas ese ratio o subes ese ratio a 80% de éxito, la complejidad de esas tareas, la duración de esas tareas baja a 2 horas para Opus y 3 horas para Mitos. ¿Entiendes? Pero
para las empresas hay muchas cosas que son mission critical. Entonces, como la chance de que sea 50% de success rate es simplemente no una posibilidad. El segundo estudio muy interesante es uno que viene de Princeton, que es hacen como todo un proceso de cómo deberíamos evaluar AI Agent Reliability. Okay. Entonces ellos crean todo un framework y la cosa que es posiblemente la cosa más interesante que yo he visto en los 2 últimos años, que es ellos hacen a comparación de todos los benchmarks que vemos en donde vemos explosión y saturación y todo. Este es un benchmark en donde en los 2 últimos años, desde GPT-4 Turbo hasta Opus 4.6, es una curva plana, en donde hemos subido de 0.7 reliability a más o menos 0.8. Y eso significa que siempre hay un gap de como 20% de cuando los agentes hacen algo, que hay chance de que hagan algo equivocado o algo que sea potencialmente peligroso, ¿no? O sea, de nada sirve que la gente logre completar un feature si es que a la mitad del proceso te borró toda la base de datos. ¿Qué tendría que pasar para que te convenzas que el humano ya no es necesario en ese proceso? Yo creo que se tendría que romper ese proceso, ¿no? Como te digo, esto es una curva plana que ha ido progresando muy poco en los 2 últimos años y yo creo que eso viene intrínsecamente limitado de cómo hacemos post-training en los LLMs, en donde estamos creando estos ambientes, en donde nos enfocamos principalmente en el resultado, porque mapear todo el proceso a través de todo el trace de la gente es muy complicado y constrains el agent. Entonces, cuando se han hecho experimentos, esos agentes que son entrenados a través con una revisión de todo el trace acaban performando peor que los que solo se enfocan en el resultado final. Y como vivimos en un mercado en donde todos los proveedores están enfocados en tener el número más alto en todos estos benchmarks, eso creo que es un poco difícil que vaya a cambiar. O sea, es parte de la naturaleza en que se crean estos modelos. Sí, es parte de la naturaleza y parte de la dinámica del mercado, ¿no? Porque romper esto, o sea, implicaría romper esa competencia intrínseca que se ha creado a través de estos benchmarks, que son de trabajo artificial, ¿no? No son trabajo como que realmente mapea uno a uno versus los trabajos que como se hacen dentro de las empresas. Y yo lo segundo que diría es como lo principal es el humano tendría que desaparecer del lado de la demanda. Si son agentes comprándole a otros agentes, puramente, creo que eso simplifica mucho porque el principal problema que tiene el humano como cliente Es la comunicación. es la comunicación. Entonces, inevitablemente el humano terminaría frustrado, especialmente si tú dices, quiero que hagas X y el agente entiende otra cosa o no comunicaste con mucha claridad lo que querías. Y al día siguiente tú tienes Y es un proyecto gigantesco que te costó miles de dólares en desarrollar. Entonces, sería la misma frustración que tendrías contratando un montón de equipo y dejándolos trabajar por un mes. Entonces, yo creo que esas son las dos cosas que yo veo que limitan esa posibilidad de que el humano sea una cosa fundamental. Nosotros siempre coloquialmente se dice, tú tienes que escoger entre bueno, bonito y barato. Puedes escoger 2 de esas. Y en agentes yo creo que pasa algo parecido, que es, en agentes tú tienes que escoger entre propósito general, autonomía y mission critical. Si tú necesitas que se cumplan, solo puedes escoger 2 de esos, ¿no? Y para la mayoría de los negocios, la gran mayoría de las cosas son como mission critical. Entonces, o vas a tener que sacrificar autonomía y alguien va a estar como redirigiendo la conducta de la gente, o vas a tener que crear como cosas muy específicas para procesos muy específicos que se ajustan a tu organización. Dicho eso, cuando le presupuestas a un cliente la factura, ¿qué fracción es por el código y qué fracción, digamos, es por la responsabilidad del código? ¿Lo has pensado? Porque estamos en un mundo donde, dado todo lo que hemos dicho, el código como tal está perdiendo valor. Claro. Sí, yo diría 100% la responsabilidad. O sea, ahí es como bien asimétrico. Yo dudaría que alguien nos contrata intrínsecamente por el código. Y creo que es la misma razón por la que contratarías a un ingeniero. O sea, yo no contrato a un ingeniero quiero que me hagas 100 commits al día. Yo quiero que tú vengas y logres esto para la empresa, ¿no? Que me ayudes a conseguir esto, a destrabar esto. Yo te contrato por las ideas que tú puedes tener, por los insights que tú puedes traer. Y yo creo que eso es bastante lo que nosotros tratamos de llevar, que es como mucho más acercarnos al core del negocio. Ajá. Y entender el core del negocio para poder en verdad crear soluciones que se ajusten a ese core del negocio, más que 100% ser como basados en el output, ¿no?
Ahora, cuando hablas con un cliente, me imagino que has escuchado pushbacks de, oye, me estás vendiendo esto que yo con un Cloud Code lo puedo hacer. ¿Escuchas esas objeciones o no? Lo que sí pasa es que las expectativas cambian todo el tiempo. Ok. Y creo que ese es uno de como los grandes desafíos que tenemos como empresas de AI en general, que es lo que era impresionante hace 3 meses, ya no es impresionante ahora. Entonces, nuestro trabajo y mi trabajo personalmente es siempre como pensar como cuál es la próxima barrera que tenemos que sobrepasar para cuando la expectativa, o sea, se modifique, ¿no? Hace 6 meses generar un prototipo era increíble, que te pudiéramos completar un feature en un día era alucinante y ahora ya En una llamada parece, de venta, ¿no? ahora parece algo 100% normal. Entonces tienes que estar pensando en cuál es la próxima barrera, ¿no? Es como cómo puedes tener proactividad como basada en agentes, cómo puedes tener cosas que están corriendo 24/7, y eso es quizás lo que nos va a dar como esa sobrepasar la expectativa por los 3 próximos meses durante ese tiempo tengo que figure out qué es lo que va a sorprender después de eso, cuando eso se vuelva normal, ¿no? ¿Crees que esa dinámica es algo temporal del momento en el que estamos o que va a ser permanente? Yo creo que va a ser, o sea, no estoy 100% seguro si va a ser permanente, pero creo que va a durar un tiempo conforme los modelos sigan avanzando este ratio. O sea, Mm. tendríamos que llegar a algún tipo de bottleneck técnico de progreso para que deje de pasar, porque si hay algo que aprendí en Singularity University es cuando tienes un exponencial, como las cosas van a continuar cambiando más y más rápido. Entonces, lo más importante que tú tienes que poder hacer es ajustarte al cambio Ujú. y estar preparado para el cambio, ¿no? ¿Ves algún escenario en que se estanque ese progreso? Bueno, ha pasado muchas veces, ¿no? Los famosos inviernos del AI, se pone mucho dinero y luego las cosas normalmente demoran más tiempo de lo que se esperaba, no logras ver los réditos económicos y eso desinfla las inversiones y por en tanto, como se deja de ver Ujú. progreso. Yo creo que todavía estamos en una parte en donde se está viendo progreso muy acelerado, ¿no? Tú ves las empresas, la velocidad con la que las empresas están creciendo. O sea, es muy normal tener empresas que están creciendo 10x o más al Al año, año. que era, o sea, hace 2 o 3 años era como crecer 3x, era impresionante. Sí. Ujú, ujú. Hablemos un poco más de la industria o el mercado en el que estás, porque a ver, haciendo una sobresimplificación de lo que están haciendo, son una fábrica de software, ¿no? O un dev shop, pero donde hay más agentes que humanos haciendo el trabajo y siguiendo todos esos principios que nos has contado. Eh, pero a la vez, pues los competidores, digamos, establecidos en esta categoría, los Globant, los Accenture, pues sus acciones han caído más del 50%, ¿no? ¿Cómo lees esa caída? Y nosotros lo vemos como una oportunidad. La principal razón es que yo creo que ellos están castigando, el mercado está castigando un modelo de negocio que expiró, ¿no? El modelo de negocio de todas estas empresas era, ellos te alocaban un equipo, ese equipo tenía 1 o 2 personas senior y 5 personas junior, una que te hacía frontend, una que te hacía backend, otra que te hacía QA, otra que te hacía mobile y la otra que te hacía Ujú. DevOps, No, ¿no? ujú. Entonces, tú, como cliente, tú tenías que pagar 7 salarios para completar como el trabajo que tú querías hacer. Y lo que ha pasado con AI es que ahora 5 de esos salarios ya no se justifican, ¿no? Entonces, yo creo que lo que el mercado está castigando es que estas empresas van a tener que tomar esa decisión complicada de rehacer su modelo de negocio en donde estaban acostumbrados a cobrar 7x y a tener que entregar 10x por quizás 20 o 30% de los ingresos, ¿no? Y eso es un gran desafío para una organización grande, lenta, que además como ya ha establecido muchos procesos y cuyos trabajos de muchas de estas personas dependen de esos procesos, ¿no? ¿Esto significa que el mercado se achica o que la forma en que se cobra cambia? Yo creo que curiosamente una cosa que tú ves es que en verdad es un mercado que está creciendo. O sea, el mercado de software outsourcing es un mercado de 650 billones de dólares ahorita, que está estimado a crecer a más de $1 trillón para 2030. ¿Ya? ¿Y por qué? Es porque muchas más cosas se están volviendo software, porque ahora parecen como,
O sea, Porque es más barato el es software. mucho más posible hacer software, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, clientes que son SMBs, que antes ellos compraban SaaS, ¿no? Compraban SaaS especializado para sus operaciones, que les costaba incluso centenas de miles de dólares al año, que tenían que pagar de licenses. Y ahora dicen, yo tengo que pagar este license por una cosa que uso quizás 5% de los features y que yo tengo que ajustarme a este proceso cuando yo podría crear mi propio software y que eso sea una ventaja competitiva contra las otras empresas contra las que compito. ¿Y de dónde viene eso? Que es como ahora ellos pueden, no sé, entran a Cloud Code o entran a Lovable y hacen un primer prototipo de eso y ahora están 100% convencidos de que deberían construir eso. Y es ahí donde esa oportunidad que antes no existía aparece, ¿no? Que O es sea, tus clientes son los vibe coders graduados. Exacto, son los que se dan cuenta que es como, ahora Que esto tiene que funciona. funcionar de verdad y tiene que ser como una cosa que tiene que estar mantenida y creciendo para siempre porque ahora es una vertical de mi competitividad. ¿Entiendes? Antes yo simplemente me ajustaba a lo que el mercado hacía, ahora lo veo como una potencial fuerza para competir contra otras empresas. Ahora, esa pyme, antes de AI, nunca hubiera pagado una consultora o una fábrica de software. Sorpresivamente contratan mucho outsourcing. Esos Ok. son como grandes. Porque también imagino que el costo de eso versus un SaaS es más alto. Es más alto, eso depende de qué tan estratégico lo veas, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé en tecnología para agricultura y todas las agrícolas tenían developers, Mira. ¿entiendes? Que también crea el gap de como qué tan buenos developers son los que eres capaz de atraer. Ujú. Entonces, es ahí donde hay un montón de oportunidades de como dar mucha calidad, mucho output, como un estándar de procesos que para estas personas sería como inclusive imposible de como setear como un estándar, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces ellos acaban siendo como el cliente perfecto porque es como tienen esta cosa que necesitan crear y que realmente como no saben cómo porque es la primera como herramienta tecnológica que están construyendo en su vida posiblemente, ¿no? Ujú. Entonces, me parece súper interesante esto que dices, porque claro, por un lado uno, o sea, creo que viendo las acciones, no viendo lo que sale en Bloomberg o todas las noticias financieras, sería muy fácil decir, el mercado outsourcing se va a morir o está muriendo. Sí. Y tú me dices, no, oye, yo estoy viendo que a lo mejor está creciendo a través de tus clientes. Cuando compran Turbo, ¿están reemplazando su SaaS tradicional Sí. o están invirtiendo en más herramientas de software, a lo mejor más estratégicas que antes no hubieran hecho? Claro, antes compraban un SaaS, pero eso los estandarizaba con su mercado, ¿no? Es Era el SaaS como horizontal, un competían, ERP, un exactamente, CRM. un ERP podría ser del sector específico en el que ellos trabajaban, pero ahora lo ven como es una forma de ganarle a mi competencia. Es porque es como yo puedo ajustarlo específicamente a mi proceso, tener algún tipo de diferencial para mi cliente que mi competidor todavía no. Ujú. Entonces ellos lo ven como una nueva forma de competir. Y yo creo que eso va a empezar a suceder mucho más conforme especialmente el AI pase de ser como la herramienta con la que haces trabajo y se empiece a volver la herramienta que hace el trabajo. Ujú. Vas a empezar a ver partes de la empresa, muchas más partes de la empresa y mucho más budget de que antes iba a salarios, que va a empezar a ir a este tipo de herramientas y tipo soluciones como las de Turbo que combinan tanto el humano con la ejecución, ¿no? Ujú. Ujú. Dicho eso, hablábamos del outsourcing y Latinoamérica pues vive en gran parte de outsourcing, ¿no? De software, de call centers, de otros servicios. Hay empresas enormes en la región. ¿Qué crees que va a pasar con la industria de outsourcing? Yo creo que tenemos una ventaja como competitiva con el resto del mundo, ¿no? O sea, en el mundo ahora estamos viviendo este punto en donde la ejecución per se está bajando su costo gracias al AI, ¿no? Escribir código, procesar datos, el costo de todas estas cosas que antes íbamos overseas para poder bajar esos costos, ahora ya son bajos por default porque lo estamos haciendo con AI. Pero en donde la cosa más crítica se vuelve la coordinación, la capacidad de tener alignment y en eso el time zone, el work style, todas esas cosas se vuelven fundamentales. Y el hecho de que hoy puedas dedicar el día a coordinar qué tiene que suceder y durante la noche todo eso sea ejecutado, hace una gran diferencia versus que quizás tengas 1 o 2 horas para poder conversar con la persona que está ayudándote a ejecutar, ¿no?
O sea, no, o sea, ¿tú crees que en esos países emergentes, en Latinoamérica, India, no van a haber, digamos, olas de desempleo por AI? O sea, creo que va a haber una transformación. Yo no creo que va a Ujú. haber una ola de desempleo. Yo creo que es un mercado que se va a volver competitivo. Muchas de esas cosas se van a relocar. Tú ves muchos de los proveedores de datos para entrenamiento de modelos que se Ujú. están moviendo a Sí. esos países para ayudar a generar los datos con los que entrenamos, ¿no? Con los que se entrenan estos modelos. Y yo creo que eso va a pasar para muchas más cosas, ¿no? Toda esta parte de garantizar que los sistemas de AI funcionen bien, poder oversee como todos estos procesos y garantizar como calidad. Yo creo que eso se va a mover y hay toda esta parte que es como la parte más costosa, que es lograr alignment, ¿no? Entender claramente qué es lo que tú quieres. Y yo creo que el time zone ahí para Latinoamérica va a ser fundamental si es que lo que quieres atender es el mercado latinoamericano. Adolfo, tienes una versión muy contraria y optimista para ser alguien que vive en Silicon Valley. Bueno, soy latinoamericano, así que como... O sea, si salimos Sí. acá a la calle y entrevistamos a 10 personas acerca de esa pregunta, 9 nos dirían, la gente se va a quedar sin trabajo. Yo 9 de 10. o sea, creo o sea, es poco claro qué es lo que va a suceder y esa es nuestra apuesta y Mm. tenemos, como te expliqué, justificaciones hasta científicas de por qué ese es el caso, pero creo que para crear alguna cosa interesante siempre tienes que tener una vista contradictoria. Me encanta eso. Y cuando hablas con inversionistas en Silicon Valley, ¿te lo compran? Sorpresivamente hay gente que lo ve muy Porque cuando uno entra claro. a Twitter, va a, Sí. a un bar, a un café, la conversación suele ser la contraria. Suele ser, oye, mucha gente se va a quedar sin trabajo. O sea, Silicon Valley es este lugar raro donde hay mucho optimismo sobre la tecnología, pero a la vez mucho pesimismo sobre el impacto en la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que la perspectiva ha cambiado rápidamente. Yo diría que como hace 2 años Siendo o... el mayor doomer, el mismo fundador de Anthropic. Sí, yo creo que la perspectiva ha cambiado rápidamente. O sea, uno, tú empiezas a ver en el mismo Silicon Valley todo este modelo Forward Deployed Engineer, que es como en verdad para capturar todo el valor de AI, de integrarlo con tu empresa, necesita entender el contexto y como las cosas como propias de tu empresa, ¿no? Ese es como, entonces, yo creo que esa perspectiva ha cambiado claramente. Yo creo que además, por ejemplo, cuando hemos conversado con inversionistas de Scale AI o de empresas que competían contra Scale AI, ellos lo ven muy claro. Es como hay una necesidad de especialización, hay una capacidad de ser muy competitivo por hacer cosas que sean estrictamente difíciles, ¿no? Y operar personas es una cosa intrínsecamente difícil. Entonces, si lo logras hacer bien y logras crear todas las herramientas para poder ser competitivo, eso te crea una ventaja competitiva contra alguien que no está dispuesto a hacer eso, ¿no? Quiero entrar más al detalle de cómo funciona Turbo, para que quede claro muchas de estas ideas que hemos conversado. Haznos un tour de un proyecto real de Turbo. Digamos que llega un cliente nuevo, ¿qué pasa entre que llega y conversa con ustedes por primera vez hasta que sale a producción? Y en ese proceso, ¿qué trabajo lo hacen los agentes? ¿Qué trabajo lo hacen humanos? Sí, normalmente los clientes llegan a nosotros porque están contratando gente. Esa es como la necesidad que tienen. Es como ellos están buscando un ingeniero, están buscando un PM y alguien normalmente les recomienda que hablen con nosotros. Lo que nosotros hacemos es entender como qué es lo que quieren lograr, porque normalmente llegan a nosotros cuando tienen un proyecto que es como de acá 2, 3 meses, como esta cosa importante para el negocio tiene que suceder. Y ya van 1 o 2 meses dentro de ese timeline como Tarde. tarde, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros entramos. Lo primero que nosotros hacemos es, una vez que tenemos acceso a su codebase, es entender como todo lo que está sucediendo, tratar de conseguir el máximo contexto para entender cómo en verdad el sistema opera, entender cuáles son los gaps, conseguir esos gaps del cliente. Y luego nosotros nos inmergimos dentro del equipo, ¿no? Entonces tratamos de tener el máximo nivel de compenetración dentro de ese cliente. Hacemos calls todas las semanas para entender qué es lo que se necesita lograr y diseñar con ellos ese roadmap. Y después todo el trabajo es hecho por agentes de AI, ¿no? Tanto el trabajo
de PM, que puede ser prototipado, puede ser roadmaps, todas las especificaciones y después toda la parte de implementación, que es hacer los planes de implementación, la implementación del código per se, testing, QA. Todas esas partes ya son partes que están automatizadas. Y mucho de nuestro tooling es el tooling que te permite mantener ese proceso de una manera como establecida, ¿no? Y replicable, cosa que puede continuar y siempre generando resultados positivos, y nosotros constantemente estamos determinando como dónde deberían ser los human como decision gates, ¿no? Entonces, eso va cambiando con el tiempo, no es una cosa que va, que es preestablecida, pero para el lado externo de nuestro cliente, nosotros somos parte de su equipo. Y adicionalmente, como parte de ese equipo, viene uno de nuestros agentes que se llama Gio, que es un agente que en el Slack channel que nosotros compartimos con nuestros clientes, ellos lo tienen a su disposición y es al que le pueden preguntar cosas, es al que les puede estatus en cualquier momento, puede ser herramientas con las que hacen brainstorming, hacen planificación, prototipos, etcétera. Entonces, como siempre damos un equipo de 3, ¿no? De un senior engineer, un senior PM y Gio, que está ahí a su disposición para ayudarlos a coordinar cualquier Diseñador cosa. no. ¿Ah? Diseñador no. Pero esa es la parte graciosa. Es como la parte más importante es entender lo que el usuario quiere lograr, y ya tenemos una herramienta de diseño interna que ayuda a generar los prototipos, ¿no? Entonces es eso. Son como muchos de los, otra vez volviendo al tema de las grandes empresas de outsourcing, todos estos 7 roles que antes eran como lo que tú tenías que contratar han colapsado en muchos, ¿no? Entonces ahora todo el proceso de desarrollo lo maneja un ingeniero, que su responsabilidad es tomar decisiones técnicas de calidad y garantizar que luego los agentes hicieron la cosa correcta, ¿no? Y por el otro lado, el lado del PM es entender claramente lo que el negocio necesita conseguir y transformar eso en especificaciones, y luego garantizar de que antes de que se haga un release, todo esté ok. Ahora, un inversionista escéptico podría decir, oye Adolfo, esto me suena a un dev shop o una consultora, solo que usan AI o agents. ¿Cómo le explicarías esa diferencia de que te hace un negocio más escalable, donde tecnología es el diferenciador? Yo le mostraría las cosas que hemos construido a través del tiempo y cómo eso nos ha permitido escalar la cantidad de valor que le otorgamos a nuestro cliente. El humano acaba siendo una especie de guardrail que garantiza que todo salga perfecto, pero ya tienes toda una plataforma que nosotros vemos como el lugar en donde se hace el trabajo a través de colaboración, ¿no? Entonces, nuestro objetivo a mediano plazo es construir esta plataforma en donde se trabaja y en donde sabemos cómo colaborar entre agentes y humanos. Pero yo vería su propuesta más bien como una oferta, porque hay empresas gigantescas que hacen esto y lo han hecho puramente con humanos. O sea, empresas listadas en la bolsa, muchas empresas que facturan billones de dólares, que literalmente han hecho esto puramente a través de orquestamiento humano. Entonces hay una gran oportunidad, y es una oportunidad de un mercado fragmentado que lamentablemente muy probablemente se va a mover demasiado lento para poder acomodarse, que están como trap en el innovation dilemma de como reajustar su modelo de negocio. Entonces yo creo que es como una oportunidad en donde claramente se ven billones de dólares de empresas que están como cada día más legacy, ¿no? ¿Cómo mides el apalancamiento? ¿Es a lo mejor un PM y un senior engineer en un Accenture podían atender a 5 clientes al año y ahora en Turbo pueden atender a 50? Sí, la forma en la que nosotros vemos, o sea, yo creo que por lo menos por ahora nos hemos enfocado en que haya mucha compenetración entre cada uno de nuestros equipos y nuestros clientes. Entonces no tratamos de que ese ratio sea gigantesco. Queremos que haya mucha dedicación con los equipos, pero donde nosotros vemos la oportunidad es en la oportunidad de crecimiento con ese mismo cliente. Entonces, como yo te decía, antes tenías que contratar a 7 personas, no sé, de Accenture o de Globant. Ahora tú contratas a un humano y ese humano consigue escalar a 2 veces el output, a 5 veces el output, a 7 veces el output. Y eso para nosotros es un marketing espectacular, ¿no? Porque si a nosotros nos sigue costando el costo de una persona, y lo que está escalando es la cantidad de agentes que se ejecutan como en paralelo, la cantidad de trabajo que se ejecuta en paralelo. Pero creemos que el nivel de foco,
de atención que cada uno de nuestros clientes merecen es todavía fundamental como para optimizar más por profundidad que por como apertura, ¿no? ¿Y cómo le cobras al cliente? Nosotros cobramos bien parecido a lo que ellos pensarían cuando vienen buscando a un ingeniero. Entonces, básicamente nosotros cobramos como un salario y Mm. por ese salario prometemos una cierta cantidad de trabajo y la ventaja es que nosotros ofrecemos elasticidad sobre ese output, ¿no? Entonces, si ellos necesitan que ese output un mes se multiplique a 2, un mes se multiplique a 5, ellos simplemente ese mes pueden aumentar a 2 o a 5 y van a tener como los resultados que esperan sin tener que hablar con 5 personas, sino continúan simplemente haciendo toda la coordinación solo con una. Estabas hablando de ese ratio, ¿no? De humano a agentes, humano a clientes. ¿Te imaginas que en un futuro una compañía gaste menos en salarios y más en tokens? Eh, yo creería que, o sea, es bastante probable. Una cosa que yo creo que va a empezar a pasar mucho más es gente que tiene, o sea, mucha más concentración, o sea, equipos mucho más chiquitos en donde mucho del trabajo es hecho por agentes. Yo creo que es un equilibrio bien complicado, Ujú. porque yo creo que una vez que se uniformiza como el uso, ya deja de ser una ventaja competitiva, ¿entiendes? Entonces, todas las Y empresas el viven, humano puede pasar a ser una ventaja competitiva, irónicamente, ¿no? exacto, todas las empresas viven en lo que podríamos llamar como un mundo adversarial, Ujú. ¿entiendes? En donde siempre tienen que estar haciendo lo que otros no están haciendo para poder ganar. Sí, Entonces, un momento que todo el mundo está usando AIs para hacer marketing ya no es un diferencial. exacto. ¿Entiendes? Entonces, tú siempre tienes que estar buscando y eso requiere un nivel de ingenuidad, un nivel de creatividad, de pensar fuera de la caja, de tener taste, de tener muchas cosas que no lo vas a poder sacar del promedio del tooling, ¿no? Tú tienes que estar como inventándote ese alfa. Ahora, algo justo está alineado a eso. Creo que, al menos cuando yo como inversionista veía una empresa que contrataba un outsourcing, me era un yellow flag. Porque yo decía, si yo estoy invirtiendo en una startup de tecnología, pues yo esperaría que esa empresa construya tecnología de forma interna como su ventaja competitiva. Si lo compra de un proveedor, sea Turbo, sea alguien más, pues Turbo puede acceder a otra startup competitiva, ¿no? Entonces no te estás Claro. diferenciando. Y creo que, al menos mi sensación es que las grandes empresas de outsourcing fueron eso, no fueron proveedores de tecnología para industrias que no eran de tecnología, o ya para empresas muy grandes, ¿no? Los Ubers, los Googles, que de pronto habían servicios que no eran core y pues los mandaban a otros países, ¿no? Claro. Fuera de Estados Unidos. ¿Lo ves así? O sea, ¿crees que ese es el mercado de Turbo o lo ves evolucionando? O sea, yo creo que el mercado más grande es claramente como empresas mucho más grandes, etcétera, que son los principales compradores de outsourcing en Ujú. general. Igual yo lo presentaría de cuál era el razonamiento atrás de eso, ¿no? Porque la presunción es que tú necesitas mucho más speed, necesitas velocidad de toma de decisiones. Y yo creo que si el proceso o el producto que tiene Turbo permite eso más que incluso tú ser capaz de gerenciar tu propio equipo y tener todo el mundo in-house y todos los Mm. problemas que eso requiere y te permite imprimir esa velocidad, eso acaba siendo una ventaja competitiva. ¿Entiendes? Entonces, si tú logras los resultados con eso y además tienes la ventaja de como no necesariamente como tener ese commitment de tener a un empleado full time en planilla, etcétera, creo que eso te da mucha más flexibilidad de poder cambiar ruta, por ejemplo, que es como una cosa que es mucho más difícil una vez que ya contrataste como mucha gente, ¿no? Si estás buscando como algún tipo de product market fit, acaba siendo una ventaja que puedas cambiar de dirección fácilmente. Y lo segundo es que yo creo que mucho de este outsourcing era visto como procesos de trabajo no estratégico. Ujú. ¿Entiendes? Que era como, hay que ejecutar, Exacto. vamos a empujarlo a esto porque tenemos claridad de lo que se tiene que hacer. Yo creo que mucho del valor que nosotros tratamos de otorgar es un trabajo mucho más estratégico y de know-how. Mm. Entonces, nosotros lo vemos como una combinación de, no sé, lo que tú esperarías de un Globant, que es la capacidad de ejecución, o de un Accenture, plus lo que te da un McKinsey, que es como entender el mercado, poder hacer research, traerte ideas estratégicas que pueden cambiar tu
tu perspectiva de cómo ves tu propio producto, cómo ves tu propio sector. Entonces yo creo que el futuro viene por ese lado, viene por el lado de nosotros sabemos hacer cosas que el estándar de la industria no sabe y por otro lado somos capaces de ejecutarlo mejor que nadie. Ahora, a nivel de producto, eso suena poco escalable. ¿Cómo piensas o qué cosas han hecho para tratar de industrializar el criterio de negocio o técnico de alguien senior? ¿Qué cosas realmente pueden sistematizarse y qué cosas simplemente son buen ojo? Yo creo que hay un componente operativo que es importante. Dentro de la empresa siempre decimos como primero es improvisación, luego es estandarización y luego es automatización. Entonces siempre seguimos este proceso como para cualquier nuevo desafío que encontramos. Primero tratamos de encontrar cuál es la solución correcta a pesar de que sea muy manual. Luego eso se vuelve un SOP, ¿no? Un proceso estandarizado y luego empezamos a implementar nuestros agentes dentro de eso para que nos ayuden a que eso pueda pasar de una forma mucho más replicable, Ujú. que pueda ser escalable, etcétera. Yo creo que la parte más interesante que nosotros estamos viendo es que la capa de agentes se vuelve la forma en la que tú compartes ese conocimiento. Entonces, al Ujú. trabajar con los Ujú. agentes empiezan a aprender de las decisiones que se tomaron, de las cosas que se implementaron, de las diferentes estrategias de implementación o las propuestas que fracasaron y que fueron exitosas dentro de nuestros clientes. Y eso hace que la próxima vez que alguien tenga un problema parecido, el agente ya lo hizo en el pasado Ujú. y puede dar recomendaciones que fueron exitosas. Entonces se vuelve como esta capa de estandarización de procesos. Y creo que una cosa diferente que nosotros estamos haciendo a comparación de, por ejemplo, cualquier organización que implementaría, no sé, Cloud Code o Codex dentro de la organización, es que uno, todo esto pasa de forma pública, entonces todo esto es compartido, es contexto compartido. Nuestros agentes son agentes públicos by default, Ujú. entonces todos ellos tienen el contexto de lo que otro agente hizo. Ahora me gustaría hablar un poco más de cómo usan AI y agentes ustedes internamente, porque todo lo que describes suena muy intenso en consumo de tokens, ¿no? El servicio que das es inferencia al máximo, básicamente. ¿Qué, ¿Cómo ha evolucionado la forma en que usan modelos de frontera, modelos open source? También estamos en un momento donde hemos pasado de hace unos meses que salía Opus 4.6 para todo, ¿no? Y ahora Fable, a como que se siente que el péndulo está regresando ahora, oye, no, los costos son demasiados, hay que usar más open source. Salió GLM 5.2. ¿Cómo estás jugando con el menú de herramientas que hay? Yo creía que eso es una de las cosas más complicadas. Ok. Yo creo que hemos pasado por varias fases de eso. O sea, hace mucho tiempo fue como, ok, encontremos el modelo perfecto para cada uno de los procesos porque es un poco difícil determinar. Incluso me contaste que en algún momento te pusiste a fine-tunear modelos, Sí, pero que llegamos a ya no lo fine-tuner. hacías. No, ya no lo hacíamos porque es difícil predecir qué cosa se va a volver como outdated Exacto. como en 3 o 6 meses, ¿no? Entonces, fue una estrategia, fine-tunear un modelo te toma algunos meses entre que preparas los datos, entre que haces todas las evaluaciones, etcétera. Entonces, acaba siendo relativamente complejo entender en dónde acabas teniendo una ventaja competitiva permanente. Pero yo creo que otra vez, ¿no? Por un tiempo optimizamos o sea, usemos solamente como el mejor modelo disponible para garantizar que tenemos los mejores resultados. Creo que Opus fue el pico de esa decisión y ahora otra vez que empezamos a tener como saltar a la siguiente capa como de automatización en donde literalmente tenemos cosas corriendo 24/7. Todos nuestros empleados tienen sus agentes personales que los ayudan a gestionar tanto su trabajo interno, incluso su propia vida. Ya empezó a volverse como una cosa que está explotando como mucho más rápido y hemos O sea, a nivel de empezado costos. a nivel de costos y estamos otra vez reevaluando como, ok, ¿dónde en verdad podemos empezar a utilizar otros agentes? ¿Dónde podemos empezar a hacer modelos de orquestamiento, ¿no? En donde podemos tener subagentes que pueden tener diferentes tiers y que pueden hacer diferentes cosas utilizando diferentes modelos. Felizmente hay muchos modelos ahora disponibles que son relativamente comparables, por ejemplo, a Opus.
Y eso crea mucha oportunidad, ¿no? Tener algo que puede competir con un Opus y que cuesta, no sé, 15%, 20% del costo, acaba siempre como una especie de Jevons Paradox, ¿no? Que es como, ahora otra vez se vuelve más barato, puedes hacer más cosas, haces más cosas, se vuelve a volver más caro, entonces siempre tienes que estar reajustando. Pero creo Un que gato y un ratón, ¿no? es básicamente como la situación en la que toda empresa de AI vive actualmente, que es cada 3 meses tienes que repensar cuál es el plan, y cómo te vuelves competitivo para los próximos 3 meses, ¿no? Y para eso, algo que yo estoy viendo y me da curiosidad escuchar tu opinión es, siento que la habilidad o la capacidad de hacer investigación o de estar muy cerca de la investigación hoy en una startup es más importante que nunca, versus quizás hace unos años donde no era necesaria tener esa capacidad para ser una empresa grande y competitiva. Sí, yo creo que esa es como la parte más difícil de hacer este tipo de empresas actualmente y creo que la gran mayoría de startups tienen ese desafío que es como solo tratar de estar eh, al mismo nivel, a la par con los mejores competidores, ya es un trabajo full time. Ujú. Y tratar de sacar una ventaja ya es como Mm. estar probando cosas que nadie más está probando, haciendo experimentos que nadie más está haciendo. O sea, yo creo que más o menos desde que salió DeepSeek R1, que como no hemos parado y es como cada 1 o 2 semanas tienes que estar como pensando cómo sacamos provecho de este nuevo release, qué es lo que debería estar pensando que no estoy pensando. Esa es literalmente la pregunta que más me pregunto todos los días, que es como, ¿qué idea no estoy teniendo? ¿Qué perspectiva no estoy viendo todavía? Y yo creo que en todas estas empresas, al menos una persona de la empresa debería estar 100% dedicada como de dónde viene esa siguiente ventaja competitiva, ¿no? Ujú. ¿Dónde está ese edge que otros todavía no están viendo? Que es la forma en la que nosotros podemos sacar un pasito adelante, ¿no? Y para eso, ¿crees que es indispensable tener a alguien en el equipo, digamos, de los líderes o los fundadores, que no solo sea técnico, sino que pueda tocar los modelos? Eh, yo creo que esa ventaja competitiva puede venir de varios lugares. Ujú. Yo, o sea, creería que eso es uno importante, que sea alguien que tiene mucha intuición. Una cosa que yo valoro mucho en los ingenieros es que realmente entiendan cómo funcionan estas cosas, porque ahorita las vemos como si fueran cajas negras, pero no sé, muchos de mis ingenieros han hecho, por ejemplo, las maestrías en AI y ya han Sí. trabajado conmigo entrenando modelos en el pasado. Entonces, literalmente sabemos cómo estas A cosas eso me cómo refiero, o sea, están no, hechas. no necesariamente son PhDs en AI o investigadores de AI, pero son ingenieros que saben, o sea, Sí, como que AI aplicada, ¿no? sí, Y yo no creo. necesariamente creo que todos los ingenieros o todos los CTOs tienen esa caja de herramientas. Sí, yo creería que primero es una cosa nueva. Yo Ujú. valoro mucho a la gente que estuvo trabajando quizás en esto desde los 2015, 2014 y que ya tienen la intuición de cuando estas cosas eran más sencillas. Ujú. ¿Entiendes? Que era cuando te estabas entrenando un modelo que tiene 7 capas, no sé, una convolutional neural network, que era como tú literalmente podías sentar y ver cada una de las matrices. Ujú. Y sabías, esta parte de acá es la que te detecta las líneas diagonales, Ujú. ¿entiendes? Como Ujú. cosas así, que ahora en estos modelos como no tienes ni idea en verdad Sí. de ese componente de causalidad, pero igual tienes la intuición, ¿no? De Ujú. en verdad cómo funcionan y eso te permite entender incluso cómo hacer prompt engineering, incluso qué cosas van a ser buenas, qué cosas van a ser buenas con estos modelos y qué cosas van a ser malas si tienes la noción de cómo al final estas cosas solo mapean a cómo fueron entrenadas, ¿no? Y a los datos que fueron utilizados para ese entrenamiento. ¿Qué señales te muestran que un ingeniero o un equipo están usando AI de verdad con profundidad y no usando Cloud Code como lo usaría yo? Yo diría que es como se ponen metas muy ambiciosas y las consiguen. Eso yo diría que es como la principal señal. Si antes tú querías conseguir algo muy ambicioso, normalmente eso requería contratar personas. Contratar personas te tomaba contratar a la persona correcta te tomaba 2 o 3 meses. Eso hacía que un mes más de onboarding, en 2 meses conseguías el primer resultado. Eso te acaba en un timeline de 6 meses para conseguir esa cosa que tú querías lograr. La diferencia de las empresas que están usando BNI es que en un fin de semana pueden tener algo que ya está generando valor, Ujú. ¿no? Entonces,
Y esa yo diría que es el principal diferencial. Se ponen metas que parecen ridículamente ambiciosas y de alguna manera las consiguen. Eh, y cómo eso se ve actualmente, que no va a ser cómo se va a ver de acá a 3 meses, que esa es la parte interesante, que es posiblemente mucho del trabajo está hecho mientras ellos están durmiendo. Cuando se levantan en la mañana saben exactamente lo que sucedió y pueden planificar lo que va a pasar la noche siguiente. Ujú. ¿Entiendes? Entonces yo diría que eso es lo que sucede ahora. No, 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 estoy casi seguro de que eso no va a ser como el diferencial o lo que esta gente va a estar haciendo de acá a 3 meses. Antes de empezar a grabar, me decías que quieres contratar al top 1% de ingenieros de Latinoamérica. ¿Qué habilidades diferencian a uno de esos ingenieros top de un ingeniero promedio? Creo que curiosamente, o sea, eso no ha cambiado en absoluto. Ujú. O sea, para mí las cosas que sigo buscando en ingenieros es que sean súper curiosos, o sea, intrínsecamente quieran aprender cosas. Una de las cosas que yo pregunto en mis entrevistas es qué cosa que tú has aprendido en los últimos 6 meses yo debería aprender. Y si yo salgo de esa entrevista como sabiendo 2 o 3 cosas nuevas, yo sé que esa persona posiblemente la voy a contratar, ¿no? Lo segundo es que son personas que o sea, se apasionan por lo que hacen. Y lo tercero es que entienden a profundidad las cosas, ¿no? Entienden realmente cómo las cosas funcionan. Pueden explicarte cuando hicieron un proyecto todas las pequeñas decisiones que se tomaron y por qué la opción A era mejor que la opción B. Ujú. Que en ingenieros que me parece que no tienen el mismo nivel es como todas las decisiones son un poco más superficiales y realmente no logran entender como el verdadero razonamiento atrás de sus decisiones, ¿no? Y eso es curioso porque muchos de los ingenieros con los que trabajo hoy son ingenieros con los que ya Ujú. trabajé desde hace como 10 años y los volví a contratar por exactamente las mismas razones por las que los contraté hace 10 años y porque esas actitudes hacen que sigan siendo el top 1% a pesar de que ha pasado tanto tiempo. Y su capacidad de programar. Eso es muy curioso. Ahora ya no es que, o sea, no escribe ninguna línea de código, pero su comportamiento alrededor del trabajo, que son proactivos, que Ujú. son curiosos, que siempre están como testing the edge, no ha cambiado, ¿no? Ujú. Antes escribían cada una de las líneas de código y sabían exactamente cómo hacer las cosas y ahora ya no escriben ninguna de esas líneas de código, pero su perspectiva y la forma en la que ellos colaboran, que ayudan a tomarme mejor, me ayudan a tomar mejores decisiones, eso no ha cambiado en absoluto. Imagínate a ti mismo a los 22 o 23 años, cuando recién te estabas graduando en Lima, o si alguien que nos escucha que está en Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, eh, pero con toda la ventaja de la carrera que has tenido, de estar haber ido a Stanford, de estar hoy en Silicon Valley, ¿qué harías diferente dado AI? ¿Qué haría diferente? Yo hubiese venido a Silicon Valley antes. Ok. Creo que, o sea, yo me puse una barrera mental de tengo que ir a Stanford o tengo que ir a Singularity University como el punto de entrada a Silicon Valley. Y yo recuerdo claramente que mi papá me decía, oye, si solo te compramos un pasaje y te vas, ¿no? Y era como, no, no, no puede ser así, tiene que ser como de esta forma. Y yo creo que, porque a mí este lugar me parece un lugar especial? Porque es un lugar que te resetea como tus estándares, ¿entiendes? Yo creo que hay mucha gente súper talentosa en Latinoamérica que son outliers, ¿no? Son gente que es como sobresaliente, pero se comparan con el promedio, ya sea de su universidad, de su región. A mí me tomó mucho tiempo convencerme de que yo era bueno a escala global. Entonces siempre hago, soy bueno en Perú, soy bueno en Latinoamérica, luego soy bueno a nivel global y eso resetea tu ambición, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué cosa yo hubiese hecho antes? Es venir aquí y ver que, bueno, es un ambiente súper colaborativo, es un ambiente en donde la ambición es gigantesca, todo el mundo como mínimo quiere cambiar el mundo. Este, y creo que eso, incluso si al final decides volver a Latinoamérica, como ya te reseté el estándar para siempre de lo que es posible y de lo que individuos son capaces de hacer, ¿no? Ujú. Me encanta eso. Hay una charla de Paul Graham hace unas semanas que salió creo que estaba en En Suecia, Estocolmo, en sí, Estocolmo, sí, ¿la viste? sí, sí lo Y vi. se me quedó esta frase que él dice, que después, de repente eres ¿no? el pez grande ¿cómo se dice? En el estanque pequeño,
en tu ciudad, en tu país. Y si vas a Silicon Valley, vas a ser el pez pequeño en el estanque grande, pero nunca vas a saber, ¿no?, si no vas, ¿no? Exacto. Entonces tienes que venir para saber cuán grande Sí. pez eres. Además, yo creo que si este mundo de la tecnología de verdad te apasiona, como, o sea, es básicamente de lo que se habla en la ciudad Ujú. todo el tiempo. Eso es una ciudad monotemática, ¿no? Exacto. Entonces, si eso te Es bueno y gusta, malo. es bueno y malo. Si eso te gusta, es como, lo vas a pasar muy bien. Ujú. Adolfo, una pregunta final para cerrar que está conectado a mucho de lo que acabas de decir. Si tuvieras que agradecer a una o dos personas por empujarte a pensar más en grande, ¿quiénes serían y por qué? Bueno, lógicamente mis papás, yo creo que mi tío, tengo un tío en Tu tío. Cajamarca que me enseñó, como siempre me dejó jugar con todas El las ingeniero. cosas, el ingeniero, me enseñó a usar la computadora desde que era muy niño, a programar, al que me regaló el microscopio. Eh, pero yo creo que la persona más importante que como, o sea, más ha contribuido es mi esposa. Mi esposa también es CEO, también es emprendedora en tecnología. Y para mí siempre fue, desde que la conocí en Singularity University, para mí fue impresionante el nivel de determinación y ambición que ella tenía. Ujú. ¿Entiendes? Ella también viene de una ciudad chiquita como en las montañas de Brasil. Y para mí era como, esta mujer se va a comer el mundo. Ujú. Y para mí como tener la fortuna de como de vivir con ella y de compartir espacios y de siempre ver que como su capacidad de soñar gigante siempre me ha dejado impresionado, es la persona que más admiro. Y segundo, es como, me da cero chance de renunciar a alguna cosa que quiero hacer, ¿no? O sea, solo por ejemplo, cuando yo estaba aplicando para Stanford tenía que tomar el TOEFL y en ese entonces estábamos viviendo en la hacienda de su familia en Minas Gerais durante la pandemia y la luz se fue estaba tomando el TOEFL y se fue la luz 3 veces mientras estaba tomando el TOEFL. Entonces era como, yo en algún momento era como, alguien no quiere que esto suceda. Y me decía, no hay chance que nos mudamos, nos volvemos a la ciudad para que tomes el examen, etcétera. Pero era como imposible que renunciara y gracias a ella conseguimos esta meta y para ella siempre es como 100% de determinación y es una cosa que siempre me deja bien impresionado. Increíble. Qué bonita historia. Adolfo, gracias. No, muchas gracias a ti.